3. Fórmulas de la razón de liquidez. Capital de trabajo. Fórmula: capital neto del trabajo, que se reduce a CNT. Activo corriente menos pasivo corriente. Interpretación: entre más alto sea el resultado, tendrá mayor capacidad para pagar sus obligaciones. El nivel óptimo de solvencia es de 1,5 en adelante. El ejemplo de capital de trabajo. Activo corriente 5.000, pasivo corriente 2.000. 5.000 menos 2.000 es igual a 3.000 capital neto de trabajo. Interpretación del ejemplo. Las empresas cuentan con un índice de solvencia de 2,5. Por ende, puede responder a las obligaciones de la solvencia. Índice de solvencia. Fórmula: índice de solvencia es igual a activo corriente diagonal pasivo corriente. Interpretación: busca determinar la solvencia excluyendo los inventarios para las empresas de servicio. El valor entre el indicador y de solvencia existe muy baja diferencia debido a la cantidad. Prueba ácida. Fórmula: prueba ácida es igual a activo corriente diagonal inventarios diagonal pasivo corriente. Ejemplo. Interpretación: este indicador busca calcular el tiempo que tardan las cuentas por cobrar en convertirse en efectivo, es decir, cuánto tardan los clientes en pagar. Para obtener este dato en meses es necesario dividir 360 entre el resultado de la fórmula. Ejemplo: activo corriente 5.000, inventarios 3.000, pasivo corriente 2.000. Sería igual a 5.000 menos 3.000 entre 2.000, que sería igual a 1. Interpretación del ejemplo. Las empresas se tardan días en recuperar su cartera y esto se interpretaría es decir, 360 entre 40 dividido entre el total. Fórmula de razón de liquidez. El promedio de inventario se podrá calcular tomando el promedio inicial y sumando el promedio final y dividirlo entre 2. Por ejemplo, a principios del inventario son 800, que va a enero, ya a diciembre 1200, por lo cual 800 y 1200 da 2000, puesto que dividirlo entre 2 da 1000. Con esto puedes saber cuántas veces se vendió el inventario a medida que el resultado de la fórmula. Cuando obtenemos el resultado de la fórmula lo tenemos que dividir entre 12 para determinar el número de veces que se vendió el inventario. Fórmula de razón de endeudamiento. La fórmula de razón de endeudamiento es de pasivo total entre activo total. Este mide la proporción de activos que se encuentran financiados por acreedores o proveedores. Por ejemplo, si el pasivo total es de 1000 y el activo total es de 15.000, después lo tenemos que dividir. 15.000 entre 1000 da 0,077, por lo cual eso lo tenemos que multiplicar por 100 para que nos dé el porciento. 0,077% da 6.7%. Ahora sí sabemos que la empresa tiene un nivel de endeudamiento del 6.7%. Rotación de cartera o rotación de cuentas por cobrar. Su fórmula es ventas a crédito entre promedio de cuentas por cobrar. Este busca calcular el tiempo que tardarán las cuentas por cobrar para convertirse en efectivo. Por decir, cuánto se tardarán los clientes por pagar. Para obtener este dato lo tenemos que dividir, que son entre 360, entre el resultado de la fórmula. Ejemplo de rotación. Las ventas son de 80.000 y el promedio es de 2.000, lo que nos da 40. La empresa tarda 9 días. 360 dividido entre el total de la fórmula es en lo que se tarda en recuperar su cartera.
Margen bruto de utilidad. Esta fórmula nos va a reflejar la utilidad después de haberle cancelado los inventarios. Bueno, su fórmula es las ventas menos costo de ventas entre ventas. Por ejemplo, si tenemos ventas que son 4.000 y costo de ventas 1.500, ahí en la fórmula también le vamos a agregar otra vez los 4.000. Quiere decir 4.000 menos 1.500 entre 4.000 es igual, el resultado es el margen bruto. En esta ocasión va a ser 0,62, pero lo necesitamos en porcentajes. Entonces lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces el resultado va a dar a 62%. Margen neto de utilidad. En su fórmula es ventas menos gastos de ventas. Por ejemplo, si tenemos en ventas 3.000 y en gastos de ventas tenemos 1.000, entonces el resultado de esta fórmula sería 3.000 menos 1.000. Quedaría 2.000 como margen de neto utilidad. Rotación de activos. Su fin es encontrar el número de veces que se rotan los activos en un año. Bueno, su fórmula es ventas entre activos. Por ejemplo, si tenemos en ventas 10.000 y en activos 25.000, entonces hacemos 10.000 entre 25.000. El resultado es 4, pero estos 4 tenemos que dividirlo, pues es en un año. Entonces sería 360 entre 4, quedaría 90. Entonces, el resultado es que los activos son rotados cada 90 días. Crecimiento de la inversión. Su fórmula es utilidad neta después de impuestos entre total de activos. Recordemos que la utilidad neta es completamente diferente a la utilidad bruta, debido a que la utilidad bruta es simplemente nada más lo que es ventas menos costo de ventas, mientras que la utilidad neta es los ingresos totales menos intereses, menos depreciaciones, menos todos los gastos generales que se hacen en la empresa. Bueno, proseguimos. Utilidad neta, si tenemos en un ejemplo, por ejemplo, 800. Y en total de activos tenemos 15.000. Entonces vamos a utilizar la fórmula, que es 800 entre 15.000 es igual a 0.053, pero estos hay que hacerlo en porcentaje. Entonces lo multiplicamos por 100 y nos da a 5.3%. Entonces su resultado queda como que los activos nos reflejan una rentabilidad de 5.3%. Hola, mi nombre es Luis Alberto Sánchez Chávez. Les voy a hablar sobre el tema de los dividendos por acción, la fórmula paso a paso. Hay que empezar que los dividendos por acción es igual a los dividendos pagados sobre el número de acciones ordinarias vigentes. Su interpretación es de que pues el valor se refleja al que se cancela a un socio, un accionista o al repartir sus utilidades. Pues un ejemplo podría ser de que tenemos, no sé, dividendos pagados por 3.600, el número de acciones ordinarias vigentes por 1.200, y pues entonces sería que tenemos 3.600 sobre 1.200 nos da igual a 3. Entonces la interpretación del ejemplo nos dice que cada acción nos brinda una utilidad de 3. Otra cosa que hay que hablar es sobre las razones de la cobertura. Pues el índice principalmente nos busca determinar la capacidad de cargos fijos que es resultante a las deudas adquiridas de una empresa. Otra forma en la que les vengo a hablar sobre la razón de la cobertura, que también dentro de las razones de la cobertura podemos encontrar la cobertura total del pasivo. Esta fórmula pues es como la cobertura total del pasivo es igual a las ganancias antes de intereses e impuestos, sobre los intereses más abonos del pasivo principal. Su interpretación podría ser de que pues se refleja la capacidad de la empresa para hacerle frente a intereses y el abono en la capital de las mismas obligaciones. La razón de la cobertura total
pues su fórmula sería de que tenemos la razón de la cobertura total es igual a la utilidad antes de pagos, arrendamientos, igual intereses e impuestos sobre intereses más abonos del pasivo principal más el pago de arrendamientos. Su interpretación es de que pues, principalmente se refleja la capacidad que tiene la empresa para cubrir todos estos gastos financieros, tanto temporales como fijos.